Hola mis amigos, gente del canal, ¿cómo les va? Bueno, hoy pues decidí hacer un programa como estos que yo he hecho a veces, ¿no? Contestando algunas preguntas sobre cosas que se han tratado en otros programas que se han quedado en el aire, ¿no? Y que a mí nunca me ha gustado dejar cosas en el aire. Y entonces, en este caso, yo vengo con un tema porque yo estuve hace un par de días que estuvimos en el canal del amigo Carlos Calvo y ahí entonces tratamos una serie de cuestiones, ¿no? Y entre ellas, bueno, se trató sobre el tema judío, sobre el tema judío en Cuba, sobre cómo es la vida en Israel, etcétera, etcétera. Y sobre, bueno, siempre sale a reducir el tema judío en muchas directas, en muchos programas, la gente me pregunta, la gente quiere saber cosas, ¿no? Y bueno, yo voy a fijarme porque durante todo el programa de Carlos Calvo surgieron muchas preguntas que estaban en el chat que yo algunas las vi y no las podía contestar en ese momento porque bueno, no quería salirme del tema. Estaba contestando las preguntas de Carlos y bueno, eh, después me dediqué a mirar, recopilé las preguntas más importantes, por lo menos las que valía la pena contestar. Después hubo comentarios también, un par de comentarios bastante antisemitas, bastante cosa que yo no me espero, porque bueno, en realidad dentro de los cubanos el antisemitismo es una cosa que no suele darse. Y bueno, me extrañó por eso y yo voy también a contestar algo sobre eso. Me hicieron varias preguntas y vamos a irlas viendo una por una y vamos a ver cómo yo las voy contestando y después, bueno, las podemos más adelante discutir si les quieren, hacemos una directa especial, hacemos algo. Y bueno, vamos a ver cómo vamos en esto. A ver, aquí mi bromista amiga Clar, que la quiero mucho, eh, me dice que los judíos fundaron el marxismo, que no lo defienda. Eso es un error, eso es un error garrafal. El marxismo no fue fundado por judíos ni nada. Todo el mundo sabe que Carlos Marx desciende efectivamente de una familia judía, pero ya incluso su padre ya se había convertido al cristianismo hacía tiempo, su abuelo o algo, incluso habían pastores, gente de esa entre la familia de Carlos. Carlos Marx era una persona que no tenía ninguna identidad judía. Eh, o sea que es como si el marxismo lo hubiera fundado un cristiano o una persona atea, como en este caso, ¿no? Pero o sea, no tiene nada que ver con eso. La gente lo que pasa es que se empeña en ver al judío en todas partes. Y entonces, bueno, imagínense, esto es un problema, ¿no? Y surgen todas estas preguntas que a veces hay algunas que no valen ni la pena responder. Que si son malos, que si esto, que si son tacaños. Esas son cosas que son estereotipos y cosas muy negativas. Cosas que son totalmente tontas que no vale la pena dignar eso con una respuesta. Aquí estaba Manuel Fernández. Manuel decía, los judíos nunca se dieron la lengua con la dictadura. Yo pienso que no se puede hablar nunca de los judíos. Cuando uno dice los judíos, estás mencionando a los judíos en su totalidad. En este caso, en la comunidad judía de Cuba, tú no puedes hablar de una posición masiva, porque ahí había gente que eran opuestos completamente al régimen, había gente que sí, que se sumaron al proceso castrista y sí apoyaron. Eh, por ejemplo, en Cuba hubo ministros que eran judíos, estaba Enrique Oltuski, que fue ministro de Comunicaciones, creo, ministro de la Pesca también. Oltuski era judío y era comunista. O sea, era una persona que y no tenía nexos con la comunidad judía, ¿no? O sea, no era una persona que fuera conocida allí ni nada de esto. Había otras personas también, había un escritor muy oficialista también, Jaime Zaruski, eh, había un vicepresidente del Banco Nacional, eh, estaba uno de los fundadores del Partido Comunista en Cuba, fue un judío, Abraham, no recuerdo el apellido, que él era conocido como Fabio Grobar, que era una persona que fue comunista de toda su vida y ya él vino a Cuba siendo comunista, fue enviado por la Internacional, por el Comintern, por Stalin, para empezar a traer todo lo que era el comunismo hacia acá, hacia la parte de acá del Atlántico, ¿no? Hacia Cuba y hacia toda la zona.
Y él, esa era la misión que tenía y eso, bueno, se quedó en Cuba y ahí hizo su familia, hizo su vida y bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero como mismo hubo muchos que no quisieron participar en el proceso y la mayoría se fueron. Y los que no se fueron, hubo también presos políticos judíos también. Ha habido de todo, ¿no? O sea, no se puede hablar de una cosa, de una posición homogénea en cuanto al régimen castrista por parte de la comunidad hebrea, porque no. Si ustedes hablan de la dirección de la comunidad hebrea, eso es otra cosa. La comunidad hebrea, o sea, como presidencia, como directiva, adopta una posición como mejor piensa y como mejor toma en intereses, ¿no? De la comunidad como tal. Yo no conozco ninguna sociedad en Cuba religiosa que se dedique a oponerse directamente al régimen de Fidel Castro o de los Castro, ¿no? O sea, las sociedades religiosas no se oponen ni están oponiéndose así frontalmente nadie. ¿No? A mí, que no me digan eso porque nadie, ni la Iglesia Católica, ni los protestantes, ni los testigos. Los testigos de Jehová, porque bueno, porque su manera de llevar la práctica, su manera de llevar sus costumbres, chocaban con la doctrina obligatoria de las escuelas y con toda la educación que quería mantener el castrismo, que era un lavado de cerebro total. Y entonces la posición bastante militante de los testigos de Jehová y de toda esta gente hacía que chocaran mucho con el gobierno. Y bueno, las cosas que le hicieron a los testigos de Jehová, a los adventistas, al bando de Dios, a toda esta gente fueron cosas horribles, a los católicos también, a todos. Yo creo que todo el mundo cogió palo, en Cuba todo el mundo cogió palo. Eh, pero bueno, no se puede hablar de posiciones masivas. Dentro de la comunidad hebrea de Cuba había montones de gente, yo diría que la mayoría, que no estaban de acuerdo con. Porque bueno, yo vivía en esa comunidad, yo conocía a todo el mundo y yo sabía cómo pensaba cada cual. Y la gente que precisamente más simpatizaba con el régimen eran gente que precisamente eran de los que menos venían a la comunidad. Gente que no se conocía apenas. Y bueno, si la presidencia, la directiva de la comunidad hebrea de Cuba tiene una posición oficialista, una posición que favorece al régimen castrista, bueno, pues eso es asunto de ellos. ¿Qué yo puedo hacer? Y que nadie puede hacer. Eh, Otra persona me pregunta, Cuban Guy me pregunta si conozco el cementerio judío de Guanabacoa. Que eso está hecho leña. Bueno, yo no sé en qué año tú lo dejaste de ver. En Guanabacoa, en el barrio de La Jata, había dos cementerios judíos. Uno que fue inaugurado por allá por principios de siglo, por el año 1913, si mal no recuerdo, que es el cementerio que inauguró la United Hebrew Congregation, que eran judíos norteamericanos de tendencia reformista, que fue la primera sinagoga que oficialmente abrió en Cuba. O sea, después de tantos años de colonia y todo esto, que no había libertad de religión ni nada de esto. O sea, la primera sinagoga que oficialmente se abre en Cuba es la United Hebrew Congregation, que era de norteamericanos que llegaron con todas las tropas norteamericanas que vinieron a la guerra hispano-cubanoamericana y hombres de negocios que llegaron, gente como los de la compañía de electricidad, de teléfonos, etcétera. Vino mucha gente y esa gente entonces fundan esa sinagoga y entonces, bueno, una comunidad judía sin cementerio no es nada, porque los judíos no deben ser enterrados en el mismo cementerio que la gente que no son judíos, hay otras normas, otras cosas. Y entonces se compró ese terreno en La Jata, en Guanabacoa, es en la calzada vieja de Guanabacoa, mucha gente sabe dónde está. Y entonces ese que se ve, el primero que da a la calzada, es el cementerio Ashkenazi, el cementerio que compraron estas personas. Y es el que se ha utilizado por el resto de la comunidad. Ahora, detrás de ese cementerio hay otro cementerio que es el cementerio sefaradí. Sefaradí que son, recuerden que son los judíos que descienden de judíos españoles de la península ibérica, que son judíos con otras costumbres, otra cultura. Es una cultura más mediterránea en cuanto a literatura, en cuanto a costumbres, en cuanto a comida. O sea, la comida sefaradita es mucho más sabrosa que la ashkenazí. La ashkenazí está del norte de Europa y yo no me la disparo. Eh, con alguna excepción. Y bueno, pues eso eran dos cementerios. El ashkenazí encima, que le llamaban cementerio macabeo, y el sefaradí debajo. ¿Qué ocurrió con estos cementerios? ¿Por qué estaban en esas condiciones? Porque la comunidad empobreció. Recuerden que fue una comunidad que en 1960 prácticamente se quedó
vacía, empezó a quedarse vacía, empezó a vaciarse, fueron todos los rabinos, todas las personas de cierta importancia, tanto religiosa como económica en la comunidad, se empezaron a ir. Y entonces ya al mermar eso y al venir un país donde todo estaba nacionalizado y todo empezaban a suprimir los negocios y todo, bueno, pues la comunidad empobreció porque una comunidad, eh, yo voy a hablar en este caso de las judías, no sé las demás cómo se las bandían, me imagino que es por donaciones también, pero en el caso de la comunidad judía, en cualquier país es muy importante la donación de las personas pudientes, de las personas que más dinero tienen, acostumbran a donar dinero para causas públicas, para la sociedad de enterramiento, para la Hebra Kadisha, para la visita a los enfermos que se llama Bikur Jolín, para cosas de caridad y para todo tipo de cosas, para el funcionamiento de la sinagoga. Porque fuera de Israel es distinto, en Israel es distinto, en Israel la sinagoga es sinagoga y punto. En el extranjero la sinagoga no es solo una sinagoga, es un centro social donde los judíos van y se reúnen, hacen fiestas, hacen otras actividades. O sea, es un papel más importante, más amplio, ¿no? Y por eso era tan importante la presencia de personas que tuvieran cierta solvencia económica, porque son importantes para la comunidad. Y en este caso el cementerio sufrió la desatención, sufrió toda esta escasez, todo esto, y estaba en malísimo estado, malísimo, pésimo estado, tumbas abiertas, todos los mármoles, todo desbaratado. Bueno, era un espectáculo lamentable. Y el cementerio sefaradí, que estaba más abajo, como ese no estaba visible desde la carretera, ese, bueno, pues fue el que peor la llevó, porque las personas con el asunto de la escasez de vivienda y todo esto se fueron robando el muro, ladrillo a ladrillo, cosa que parece increíble, pero se fueron robando el muro ladrillo a ladrillo, le iban haciendo unas medialunas así, hasta que se robaron casi la totalidad del muro que rodeaba el cementerio. Entonces aquello era un yerbazal, parecía un potrero, ahí entraban las vacas, pastaban entre las tumbas, eh, el agua faltaba y para colmo de males la puerta de ese cementerio, la portada de ese cementerio, en la entrada, le pusieron una línea de ferrocarril de tren cañero de esto, pero sin paso a nivel siquiera, sin una barrera, sin nada. O sea que por ahí ya no se podía pasar, se quedó prácticamente sin entrada el cementerio sefaradí. Y entonces cuando había un entierro había que hacer una vuelta por un terreno muy malo, que habían unos albañales y todo por atrás, dar una vuelta y entrar por otra parte, que era una cosa dantesca. Esto es por la falta de respeto del Estado hacia esto. Y bueno, pues todo eso unido provocó que el cementerio estuviera en condiciones pésimas. Y un cementerio es muy importante en una comunidad judía. Entonces ya en los años 90, con toda esta gente que empieza a llegar del Joint Distribution Committee de Estados Unidos, que empiezan a preocuparse por la comunidad judía, empiezan a ver qué se puede hacer por la comunidad judía de Cuba, por lo que quedaba. Estamos hablando de una comunidad que tenía 15.000 personas en el año 59 y bajó de repente a 6.000, 7.000, qué sé yo lo que tenía. Y así siguió bajando y bajando. Y en el año 80, bueno, pues ya vino el otro golpe de gracia y lo que quedaron en Cuba fueron menos de 2.000 judíos prácticamente. Eh, y gente que nunca se había integrado a la comunidad, que después fueron apareciendo poco a poco, porque además en Cuba, por haber un problema con la religión, que el régimen eh, mm, prácticamente castigaba a la gente por ser religiosa, porque había gente, porque el único problema de ser religiosa eran vigilados, por el solo hecho de ser religiosos, eran acosados por ser religiosos, porque el hecho de que te vigilen ya son un acoso. Esa gente estaban en listas de la seguridad del Estado y en listas de todas partes. Y entonces mucha gente no quería ir a la comunidad, no quería relacionarse para no poner en duda su papel revolucionario, su integración revolucionaria. Y entonces todas estas cosas, bueno, trajeron como consecuencia que la comunidad estuviera a punto de desaparecer prácticamente. Eh, y lo del cementerio es un ejemplo claro. El cementerio, entonces, a partir de los años 90, cuando empezaron estos viajes, que ya sabía, Fidel Castro eso fue a partir de que Fidel Castro recibió al tal Frei Beto que escribieron el libro de Fidel, la religión, toda esta cosa. Entonces ya Fidel Castro entonces promueve esta alianza, que eso es una falsedad, y que los religiosos podían ser parte militantes del Partido Comunista, que eso es una aberración, porque yo no entiendo que un religioso pueda ser miembro de un partido comunista que es ateo, materialista, que niega toda la religión.
Es bueno, me parece una tontería, una soberana tontería y una desvergüenza para todo el que se integró al partido siendo religioso. Pero bueno, en definitiva fue una apertura, la gente vio la apertura, vio que ya se podía y entonces empezaron a regresar y empezaron a regresar y a regresar. Y entonces, bueno, ya cuando se implicó el Joint, que es una organización muy importante a nivel mundial, entonces vino un rabino en carácter itinerante, que quiere decir que venía a resolver problemas de conversión de gente que tenía su judeidad un poco a la mitad o problemas de casamiento, cosas así, porque no se había hecho en muchos años. Y una de las cosas que se plantean es ocuparse del cementerio y revitalizarlo y arreglarlo porque era una vergüenza como estaba. Y se empezó a hacer un trabajo, se logró hacer un buen trabajo y el cementerio ya hoy es otra cosa. Se le ha puesto su puerta bien, todo tiene su cuidado, tenía agua a la vez que yo lo estuve. Pero el cementerio de abajo, el Sefaradí, la situación no mejoró mucho. Quizá un poco, se hicieron algunas cosas, pero no mejoró mucho porque precisamente es el que menos visible está. Y sigue en una situación que no es la misma que antes, pero tampoco. La última vez que lo dejé estaba dejaba mucho que desear. El último entierro que yo estuve ahí fue dantesco también. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir del cementerio. Otro me pregunta sobre el jugo de toronja en la isla de la juventud, los israelíes, que dice, bueno, mira, el problema es que no es que fueran empresas israelíes todas. Ahí hubo hombres de negocios que, bueno, da la casualidad que eran judíos, que tenían negocios con la industria esta del cítrico, pero había gente de Chile, yo conocí uno que era de Chile, había otro que era de Uruguay, había uno de Colombia, había gente de varios países, pero no eran israelíes como tal. Eran judíos, eso sí. Y gente que veían una oportunidad de negocio, ellos no tienen por qué ser patriotas cubanos, ni les importa lo que pasa en Cuba. Y bueno, se sumaron a toda esta búsqueda de oportunidades de negocio que ofreció el Estado cubano. Con todo esto, y ellos se sumaron a eso y quisieron participar en esa empresa de riesgo, ¿no? Que yo no aplaudo eso, yo no aplaudo a nadie que haga negocios con el régimen castrista, ni de una manera ni de otra. O sea, pero bueno, tengo que entender que son gente que no conocen, no saben nada. Ellos no les interesa la política, les interesa nada más que hacer plata. Y hay otros que sabiendo lo que representa la explotación del cubano y sabiendo si se han metido ahí a sabiendas. Mucha gente lo ha hecho, sobre todo latinoamericanos y españoles también. Yo vi mucha gente durante esta entrevista, vi muchos comentarios que había gente tratando de hacer ver como que los judíos eran los que más iban a hacer negocios a Cuba con el castrismo, ¿no? Y eso no es cierto. Que hubiera representantes de la Cámara de Comercio de Israel metidos ahí, que para mí es una desvergüenza, para mí es una vergüenza y lo he criticado aquí en Israel y ha sido en público y lo he criticado incluso con gente que tuvo que ver, con gente que estuvo involucrada en negocios de esos en Cuba. Yo se lo espeté en la cara y se lo dije en la cara y por supuesto no me invitaran a su casa más nunca en la vida. Y se lo dije que era una desvergüenza. Para todo israelí es una desvergüenza, es una inmoralidad participar con un negocio con el régimen castrista, porque el régimen castrista es un enemigo acérrimo del Estado de Israel, es enemigo de los israelíes y es un régimen que ha derramado sangre israelí. Porque el hecho de apoyar terrorismo palestino e iraní y de todos estos tipos que son gente que agreden a Israel constantemente, que todos estos atentados suicidas y todo esto son hechos por personas que son terroristas, que muchos de ellos han recibido entrenamiento en Cuba. Eso no es un secreto para nadie y que no venga nadie a quererme callar la boca porque eso es cierto. En Cuba se entrenó todo tipo de terroristas, de esta, de aquí, de Colombia, de todas partes de América Latina y había palestinos también, había gente de Líbano, había gente de todos lados. Y saharauíes también, había gente de todas partes. Y entonces por eso es que para mí es una inmoralidad que cualquier israelí participe en un negocio con el régimen castrista. Pero bueno, hay personas que no tienen moral, que su moral es el dinero. O que no les interesa la historia de su país o que no la conocen. Y este es el caso. Así que eso es lo que pasa con el jugo de toronja, con la gente de los cítricos en Isla de Pino, en Hawái Grande. Que está Max Marambio también, que estuvo en Río Sasa. El señor Rafi Eitan, que fue jefe del Mossad, que era un tipo de izquierda, y él parece que admiraba a Fidel Castro y se fue para Cuba. Quiso pasar su vejez en Cuba haciendo plata allá, llenándose los bolsillos,
o que era un sujeto bastante inmoral. Y bueno, pues, ¿qué se le puede hacer? No, eh, la actitud de Israel con respecto a Cuba no es la misma que Estados Unidos. Yo quisiera que fuera la misma, pero lamentablemente Israel lo que sí hace es que vota junto con Estados Unidos en contra del levantamiento del embargo. Y lo hace regularmente porque, bueno, Cuba siempre ha votado contra Israel en cuanto a cónclave, en cuanto a cosa humana existe en este mundo. Cuba ha votado en contra de Israel. Cuba escribe barbaridades de Israel todo el tiempo y condena a Israel todo el tiempo, y votó a favor de todas las agresiones que sufrió Israel, y ha difamado a Israel de manera tremenda. Eh, Noel Conde, mi amigo Noel Conde, me pide que cuente la participación de Cuba en la guerra del 73. Bueno, Noel, yo eso ya lo conté. Es un programa, incluso publiqué la reseña en el periódico, en el Heraldo de Cuba, que estaba por ahí también. Y búscanlo en el canal, que hay un programa dedicado exclusivamente a Fidel Castro y la guerra del Yom Kippur, que fue la guerra del 73. José Félix me dice que Cuba fue uno de los pocos países que se opuso a que se formara el Estado de Israel. Sí, en el año 48, o 47, cuando se lleva la votación para partir el territorio de lo que llamaban Palestina, en la mitad una parte para los judíos y otra para los árabes, pues Cuba fue uno de los países que votó que no. Mucha gente se ha preguntado siempre, se han tejido muchas leyendas sobre por qué Cuba votó que no, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que son creyentes que dicen que por Cuba haber votado en contra de Israel, por eso es que Cuba le ha caído toda la desgracia, y por lo del buque de San Luis y todas esas cosas. Eh, y tal parece que la decisión de votar en contra de esto fue una decisión que partió del propio Grau. Parece que había pugnas también, se dice que había pugnas entre Grau y Chivas, sobre todo, y que al separarse ya, romper ellos dos, entonces la posición de Chivas, que era favorable al sionismo, a la partición, entonces esa posición quedó en debilidad, quedó fuera. Pero se dice que la mayoría de las fuerzas políticas en Cuba apoyaban la partición, apoyaban la creación del Estado de Israel. Así que esto fue una decisión, parece que salió del propio Palacio Presidencial, y se dice que había sobornos. Se ha hablado de muchas cosas se ha hablado, de contextos políticos, de esto, del otro, en fin, son cosas que pasan. En Cuba, por supuesto, el régimen castrista ha tratado de justificar todo este discurso que dio el señor Diego en las Naciones Unidas cuando él fundamentó el porqué de la negativa. El señor Diego dijo, a pesar de toda su sapiencia, de toda su preparación, dijo cosas que no tienen ningún sentido, cosas que eran una barbaridad, porque nadie mencionó el hecho de que Inglaterra ya había cortado el territorio de lo que llamaban Palestina, lo había cortado ya una vez y se lo había dado a los árabes. Por lo tanto, entonces, cortar a su vez el otro pedacito más chiquitico de esos dos que quedaba, cortarlo a su vez de nuevo. Entonces, bueno, imagínense, y después todo el mundo sabe la historia. Los judíos aceptaron el pedacito, pero los árabes que no aceptaron y le declararon la guerra al Estado de Israel. El Estado de Israel ganó la guerra y ya todo el mundo sabe para acá cómo ha sido la historia. Me dice Hidalmis Arrechea que el Getsemaní es impresionante. Todo en Israel es impresionante, no porque yo vivo aquí, no porque yo ame a Israel. Caminar por Israel es caminar por la historia. Es un país interesantísimo, es un país que, a pesar de lo pequeño que es, hay muchísimo que ver. Yo les recomiendo a todo el que tenga ahorros, que quiera viajar, que le interese ver un lugar interesante y sentir cosas es aquí. Y Jerusalén es único. Jerusalén es una cosa que cuando llegas por primera vez sientes algo muy especial. Incluso hay una cosa que llaman síndrome de Jerusalén, que son gente que le han dado hasta patatús y todo cuando entran a Jerusalén por la emoción, ¿no? Y tienen hasta un lugar en el hospital preparado para todo eso. Pero es una cosa que no se debe perder. Ya los mismos, sea que sea cristiano, que quiera visitar la Vía Dolorosa, que quiera visitar Getsemaní, que quieran visitar el Santo Sepulcro, todas las iglesias que hay en Jerusalén, todo. Siempre hay mucho que ver. Los judíos, por favor, ahí tenemos el muro occidental, tenemos pura historia. Podemos ver el resto del Cardo Romano. Es una maravilla. Eso yo a todo el que quiera venir, yo se lo recomiendo que venga. Es un país muy seguro.
no ocurre nada, eso de bombazo que se ve en la televisión y eso no, esto es cuestiones cuando se producen son en la frontera allá, en la franja con Gaza o en el norte allá con Hezbollah, pero bueno, todo lo que es el centro del país está en calma, aquí no pasa nada. Y hay mucho que ver en Israel, tanto en Haifa como en la Galilea, eh, eh, todo el centro del país, todo lo que es el Gush Dan, toda la persona del centro. Hay muchísimo que ver. Hay un mercado muy interesante en Jafo, que es un mercado árabe. En Beersheba hay otro también que creo que es los jueves. Está después el desierto, se puede ir a la casa de Ben Gurión, se puede ir a muchos lugares, a Mitzpe Ramón, donde está el cráter más grande. Se puede llegar hasta Eilat, que es un balneario fabuloso. Hay muchísimas cosas, muchísimas. Se puede ir a las cuevas del Mar Muerto, de Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto. Se puede visitar Masada, que fue el último refugio de los judíos cuando el Imperio Romano, que los sitiaron. Se pueden bañar en el Mar Muerto. Pues, bueno, es increíble, ¿no? Es cualquiera que venga a un tour aquí en Israel es un tour intenso, porque va a estar lleno de cosas que ver todo el tiempo. Así que yo se los recomiendo con toda mi mejor voluntad. Eh, Aquí hay una pregunta que a mí me indignó bastante, ¿no? Porque es una cosa que es una... Yo tengo que hablar incluso con Carlito sobre este tema. Me dice, ¿es cierto que en África en los 70 los israelitas enseñaban a degollar a los jóvenes cubanos que iban a la guerra de Angola o de Etiopía con apenas 18 años? ¿Eran amigos o enemigos de Cuba? Eso es una falsedad. Eso es una falsedad y es una cochinada. Eh, el ejército de Israel no se dedica a enviar gente a matar ni a asesinar a nadie en ningún lado del mundo. El ejército de Israel es un ejército de defensa dedicado fundamentalmente a defender el Estado de Israel. No manda gente a enseñar a nadie y mucho menos a degollar ni a hacer cosas como esas, barbaridades como esas. Eso, el que haya regado eso es una persona que tiene muy mala intención o es una persona que no sabe en absoluto de lo que está hablando. Porque me dice que en una directa de Carlito Madrid sobre la guerra en Angola, un cubano dio su fuerte testimonio y hablaba que israelitas y vietnamitas les enseñaron a degollar negros. Cuesta entender eso. Bueno, eso es una barbaridad. Si había vietnamitas, yo no lo sé. En Cuba había vietnamitas, eh, pero israelitas, eso es un disparate. Eso es un disparate. Hubo un caso de un señor que estuvo preso y todo, un coronel, Jair Klein, que él estuvo a título personal, no lo mandó el ejército de Israel ni nada de eso. Él estuvo entrenando a las guerrillas de derecha en Colombia para luchar contra las FARC. Y estas guerrillas de derecha, que eran las AUC, se dice que cometieron crímenes contra los campesinos, contra gente. Bueno, está todas las historias estas de las guerras en Colombia. Y él estaba entrenando a la gente de las AUC, él fue coronel del ejército de Israel, estaba retirado por supuesto, y quiso hacer después con su vida eso y explotar sus conocimientos para ganar dinero. Bueno, pero eso no quiere decir que lo mandó el Estado de Israel ni que lo mandó el ejército de Israel. Mercenarios ha habido siempre. Había otro que trabajaba con Noriega por dinero, que era un hombre de confianza de Noriega, que después le vendió el cajetín, se fue cuando vio que a Noriega lo iban a agarrar, desapareció el hombre, se fumó. Y así, hay individuos que siempre están por dispuestos por dinero a cualquier cosa. Pero no quiere decir que están los israelíes enseñando a educar a gente. Eso es una barbaridad, eso es una falacia. Es una falacia bastante asquerosa. Yo tengo que incluso hablar con Carlitos a ver quién fue la persona que dio ese testimonio y de dónde sacó eso y quién le dijo a él que eran israelitas o israelíes las personas que estaban haciendo esto, porque eso es, cualquiera que conozca la cultura judía, cómo funciona el respeto por la vida y todo eso, se da cuenta que eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Yo estoy indignadísimo con ese comentario. Eh, y Dalmes me pregunta qué sucede con los preparativos para la reconstrucción del tercer templo. Eso, Dalmes, es complicado, es un tema complicado. Hay una sociedad que se está dedicando a recuperar, a crear de nuevo los objetos que había en el segundo templo, que se destruyó. O sea, se destruyeron los dos primeros. Tanto el de Salomón como el que hizo Herodes se destruyeron. Y entonces, bueno, hay mucha temática porque hay una cláusula que dice que es de la tradición que dice que
tercer templo no puede ser construido por una generación que ha derramado sangre. Hay cosas muy complicadas en esto. Entonces el lugar donde se presupone que estaba el templo es una explanada a altura, que en estos momentos lo que hay ahí es la mezquita de los musulmanes que está arriba de los palestinos. Entonces ahí a cada rato eso es un lugar de bastante fricción. Ahí yo como judío no me meto de arriba. Un turista sí puede ir, si va, y bueno, y tiene la entrada y se quita sus zapatos y está tranquilo por arriba, bueno, no hay problema, pero a israelíes a un israelí judío no le es recomendable que vaya ahí a buscar nada porque bueno, le pueden dar una puñalada o una piedra o no sé, yo no sé cómo estarán las cosas ahora, pero bueno, es un lugar no recomendado. Pero bueno, está ahí arriba y entonces el muro en que los judíos rezamos, que es lo que llaman el muro de los lamentos, el muro occidental, es lo que queda de la plataforma de contención, o sea, de la pared de contención de esa plataforma que está arriba está la mezquita. Porque según la tradición de ellos, desde ahí Mahoma subió al cielo montado en una yegua. Pero según la tradición judía, entonces dicen que de esa roca que hay, ahí Abraham iba a sacrificar a Isaac, que fue en el momento que el ángel le dijo, no lo mates porque eso es para probarte, ¿no? O sea que hay una pugna por todo eso. Pero ahora han surgido nuevos estudios que determinaron que en realidad el templo no estaba ahí, que está más al sureste, más al sur, en la parte del Cedrón, que es ahí donde están las corrientes de agua y donde está todo. Entonces eso, pero bueno, se están creando candelabros, se han creado cosas, se han creado varias cosas para que estén listas en caso de que se reconstruya el templo, y hay una sociedad que se dedica a eso. Tengo que averiguarte más y ya te informaré un poco más de cómo va eso. Eh, Dice mi amiga Clark de nuevo, Clark le encanta fastidiar. Yo solo sé que en Israel hay mucha gente con tendencias izquierdistas, igual que en todos los países. Aquí sí, mucha gente con tendencias izquierdistas, ¿no? Pero no funciona igual. Aquí la izquierda y la derecha no funcionan exactamente igual que en el resto de los países. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otro me dice que en Sudamérica muchos judíos son izquierdistas. Sí, también, por supuesto. En todas lados hay izquierdistas, señor. Yo no puedo hacer nada con eso. Yo no soy izquierdista. Es lo que les puedo decir. Jorge me pregunta, pero la idea socialista no se incrementa en los judíos con la persecución fascista contra ellos en Europa. No, eso viene de mucho antes. Eso viene de mucho antes. Cuando el judío se aleja de la religión, tiende a adoptar ideas socialistas de esta. O sea, mientras más tú te alejas de Dios, más te acercas a ser una persona que rindes más. O sea, que distribuyes más tu tiempo entre los humanos y te dedicas más a las cosas mundanas y del resto de las personas que a cosas divinas y que a cosas de tu relación espiritual, ¿no? Con Dios. Y entonces el judío, mientras más se aleja de la religión, más socialista se vuelve, más comunista se supone que es, porque los judíos somos parecidos a los cubanos, somos gente, o sea, yo soy cubano y judío, así que imagínense, somos gente que o no llegamos o nos pasamos. Y en el caso es ese, pues, el judío, como estuvo tan explotado en Europa que se le prohibía hacer todo, estaban sometidos a progromos, a matanzas, a golpeaduras, a todo lo que lo habido por haber. Entonces una de las maneras que ellos vieron la idea de la emancipación, porque una parte de ellos dijo, bueno, Dios no me resuelve nada, estoy rezando y rezando y no me resuelve nada, pues tengo que hacerme socialista, tengo que luchar contra. Entonces se crea el movimiento este del Bund, que era un movimiento obrero, se crean otros movimientos, y por eso los movimientos socialistas y obreros en Europa estaban tan llenos de judíos, y los comunistas posteriormente. Entonces, o sea, porque ¿qué pasaba? Que la gente de más derecha y la gente más religiosa eran antisemitas, le molestaban los judíos. Decían que tenían un racismo bastante violento, un antisemitismo muy fuerte. Y aparentemente el socialismo y el comunismo no tenían ese antisemitismo. Pero ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, los bolcheviques, toda esta gente, había muchísimos comunistas que eran judíos. En el comité de Lenin estaba la gente como Trotsky, como Uritsky, Zinoviev, bueno, una gran cantidad de toda esa gente en ese comité de Lenin eran judíos. Lenin no era judío, como dice mucha gente, no tiene nada que ver con eso. Pero habían judíos, pero no eran judíos que practicaran el judaísmo, eran gente que habían abandonado el judaísmo. Bueno, para ellos el judaísmo significaba más, pero ahora para el antisemita, aunque el judío no practique el judaísmo, lo sigue viendo como un judío. Ese es uno de los problemas también. Y los bolcheviques admitían que fuera judío porque ellos no lo querían ver como judío, lo querían ver como un bolchevique más, como un comunista más.
y lo que querían era que el que fuera judío que abjurara de eso, que no tuviera nada que ver con judaísmo, entonces no había ningún problema en que fuera comunista. Ahora, eso te implicaba que tenías que renunciar completamente a la cultura judía, a tus antepasados judíos, a tu historia judía, a todo eso. Entonces, sí, ya eras bienvenido, eras un comunista, se suponía que con toda la ley de la ley. Pero el antisemita, sea de izquierda o sea de derecha, nunca va a ver al judío con los mismos ojos. Siempre lo va a ver como un judío. Eso está demostrado a lo través de la historia. Por eso es que hoy en día yo decía, bueno, antes era una cosa de la derecha del antisemitismo, y ahora con el pretexto político, para ser políticamente correcto, valiéndose del llamado antisionismo, entonces han convertido el antisionismo en el antisemitismo en una cosa política para que parezca más suave, pero es antisemitismo igual. El trasfondo es antisemita. Dice, de los judíos que conozco, ninguno se ha cambiado a republicano, ni aún con la amenaza de Irán. Lo de Irán es otra cosa, no tiene que ver con eso, pero la tradición de los judíos en Estados Unidos es de demócrata. Ahí eso yo no lo puedo cambiar, señores. Yo no gobierno en Estados Unidos, ni vivo en Estados Unidos. Yo si viviera en Estados Unidos sería republicano. Es todo lo que yo puedo decir. Ya hablamos de eso, yo les dije que el judío históricamente ha sido víctima del antisemitismo, y el antisemitismo ha estado muy relacionado con el nacionalismo. Y cuando el judío se huele nacionalismo, entonces le tiene mucho miedo al nacionalismo y tiende siempre a votar a lo que es contrario al nacionalismo. O sea, le interesa más la cosa que sea más globalista, más esto, porque es lo que piensa que lo va a favorecer. Son esos productos de años y años de muchos problemas y de mucho maltrato y de todo. Así que eso es una cosa que va a ser difícil de cambiar. ¿Qué más? Ramón González me dice, sería bueno que Abraham se dé una vuelta por Estados Unidos y conozca a Ocasio-Cortez, a Maxine Waters, Bernie Sanders, y seguirá haciendo y vamos a ver si seguirá diciendo que los demócratas no son comunistas. Los demócratas no son comunistas, señores. Ahora, dentro de los demócratas, y sobre todo en los últimos tiempos, hay una facción de gente que sí son de la izquierda más extrema, que sí ya están peligrosamente tocando el comunismo. Y eso sí es un peligro que, bueno, ahí la gente se los dejó poner. Porque la gente vota por ellos. Y si votaron por ellos, están ahí. Son representantes porque votaron por ellos. Así que, bueno, no culpen a la gente de Israel. Y Dalmis me pregunta que si el hebreo lo aprendí desde Cuba. Bueno, mira, desde Cuba yo lo que sabía era el hebreo mecánico, que es el hebreo que tú ves en el libro de oración y que tú lo dices pero sin entender todas las palabras. Te lo sabes de memoria y vas hablando, pero no sabes en realidad gran parte del escrito, no sabes lo que está diciendo, pero bueno, como la liturgia, la mayor parte en la sinagoga es en hebreo, entonces bueno, uno se le queda pegado y se te va pegando y se te queda. Pero bueno, yo hebreo como tal, como para comunicarme así de diario, no sabía. O sea que yo llegué aquí y tuve que empezar a estudiar en un lugar que se llama Ulpan, que es un lugar que está, o sea, cuando uno llega a Israel en esa época, ahora tú tienes otras opciones, siempre ha habido otras opciones. Tú tenías la opción de hacer una cosa que se llamaba absorción, inmigración directa, que era tú llegabas, recogías todo el dinero, lo ponías en el banco, todo el dinero que te daban de ayuda, lo administrabas tú mismo en una cuenta bancaria, y de ahí tú sacabas el dinero para buscar trabajo, para pagar alquiler, para buscarte tu casa, para lo que te hiciera falta. Y lo otro era la absorción, que era por medio de la agencia judía, que tenía unos lugares que se llamaban centros de absorción, que eran unos centros donde se te ayudaba a irte preparando para la idea de la nueva vida en un país muy distinto, culturalmente, económicamente, y para prepararte con el idioma también. Entonces, estos centros de absorción eran lugares donde había apartamentos que tú vivías, no pagabas casi nada, era una cosa simbólica lo que se pagaba. Creo que podías estar ahí durante un año, creo, el máximo que te daban para estar ahí. Y bueno, pues eso te permitía, por lo menos sin gastar dinero, estar. Pero entonces la agencia judía te guardaba el dinero y ellos te iban depositando una cantidad de dinero en el banco todos los meses. O sea, tú tenías que esperar a que te depositaran ese dinero para disponer de él. Ellos te lo administraban, por supuesto, y te daban clases de hebreo en ese lugar también. Había clases de hebreo, todo eso gratuito. Pero bueno, yo tuve la mala suerte, no sé, de caer en un centro de absorción donde los cubanos que habían estado allá habían dejado muy mala fama.
porque habían sido gente que habían hecho barbaridades. Se había dado el caso de gente que había hasta robado en un supermercado que había cerca y cosas así, tenían muy mala fama, porque fue los primeros, las primeras gentes que llegaron de Cuba hacia esa zona, hacia todo eso, parece que había mucha gente que dejaba mucho que desear. Eh, y bueno, pues tenía muy mala fama y la directora del lugar estaba muy predispuesta contra los cubanos. Eh, y o sea, costó muchísimo trabajo quitarse de encima la mancha esa, ¿no? Yo llegué ahí había gente borracha, gente que daba escándalos, gente que se habían dado casos de violencia doméstica, cosas increíbles. Y entonces fue una mancha que quedó ahí y los que llegamos después tuvimos que pagar eso, ¿no? Nos tenían mucha antipatía, con excepciones, claro está. Y bueno, pues así tuvimos que hacer la vida poco a poco y yo a los 8 meses yo no soporté más aquel lugar porque las clases de hebreo no tenían muy buena calidad. La directora del lugar nos detestaba a los cubanos, no le gustaba para nada, no nos quería a los cubanos para nada. Y entonces ya yo vi que no iba a aprender el hebreo más nunca de esa manera y entonces yo dije, bueno, me lanzaré para la calle. Empecé a trabajar de limpieza, después paliando carbón, haciendo montones de cosas. Y bueno, pues hasta que ya después mi esposa sí encontró trabajo enseguida porque ella tenía su profesión que es bioquímica y entonces aquí se reconocía el diploma de Cuba, por lo menos en bioquímica, en medicina no. Y entonces encontró trabajo en un lugar, aquí en el centro y nos mudamos, nos tuvimos como ahí y salimos del lugar ese, gracias a Dios. Y yo me puse a limpiar en un hotel y a lavar platos, que es un trabajo durísimo. Hasta que después me ofrecieron trabajo en un lugar también estuve trabajando en un lugar que un amigo me llevó a trabajar, que era para piezas de repuesto de automóviles, tubo de escape y cosas de estas. Ahí estuve trabajando un tiempito, hasta que después un señor que había estado en Cuba, que le gustaba mucho Cuba, me quiso conocer, me llamó y me dijo, mira, yo tengo una tienda aquí de fotografía, de cámara fotográfica, de equipos de fotografía, pero abrí un lugar donde se hace cosas de gráfica y esto de diseño gráfico. ¿Y qué tú quieres ponerte a trabajar con nosotros? Y así entonces yo aprendo español contigo más, que es este cuento. Bueno, al final él ni aprendió español conmigo y al final yo me convertí en trabajador de ahí del lugar. Aprendí, yo no había visto nunca, no había trabajado con Macintosh nunca, con Apple, con computadores de Apple, aprendí con Apple muchísimo. Y ya entonces ya desde ese día yo todos los diseños, todo lo hago con Apple. Y aprendí muchísimas cosas y ahí a la fuerza tuve que aprender el hebreo. Yo tragué muchos buches amargos porque imagínate una persona que trabaja de repente en un lugar donde se atiende público sin saber hebreo, aquello era, yo pasé bochornos muy grandes, pasé tragos amargos, pasé momentos malísimos. Tuve que tragar bilis muchas veces, me sentí morirme, casi a punto de irme de ahí. Pero bueno, me mantuve firme al final, me quedé, aprendí. Ya después aprendí a hablar con la gente, el hebreo mejoró muchísimo. O sea que es como cuando tú no sabes nadar y te tiras al agua, o nadas o aprendes a nadar o te ahogas. Y bueno, pues así fue que aprendí. Después me surgió un contrato en un periódico, que cuando aquello era el segundo o tercer periódico más importante del país, para ilustrar unas historias que venían en la página central, ¿no? Unos cuentos que esos periódicos que traen un cuento, ¿no? Que es una sección de literatura y traen cuentos. Y entonces yo ilustraba el cuento, entonces me lo tenía que llevar para la casa, me llamaban. Era un trabajo bastante complicado porque te llamaban a veces con 24 horas de antelación para que hicieras la ilustración. Y había que hacer aquello a la carrera. Y entonces yo las cosas que me podía comprar eran las acuarelas y todo eso eran muy malas. Y entonces era bastante duro, ¿no? Y las tintas y todo esto eran cosas de calidad muy más que dudosa, ¿no? La más barata que había, China y cosas de esas. Ya después con el tiempo sí pude comprar cosas ya con más calidad de Winsor Newton, cosas de estas, ¿no? Pero lo que había al principio era de cualquier lo que encontraba. Eh, y así estuve como un año trabajando para esa gente. Pagaban muy bien, pagaban extraordinariamente bien, pero el Estado me quitaba la mitad de los impuestos. Y como yo cuando eso no tenía ayuda legal, no tenía asistencia ni nada, entonces no me enteré de que eso no había que quitarme esa cantidad de dinero. Pero bueno, ya así entre col y col, y así entonces fui aprendiendo
y ese lugar me enseñó muchísimo y ahí me quedé durante 7 años. Después vino otro dueño con el que yo tuve muchos roces porque era una persona que era bastante falta de respeto. Por un lado era muy bueno y por otro lado era un problema. Y entonces me fui a trabajar con otro individuo en el sur, en Ashdod, que él había abierto una imprenta ahí también, cuestiones para hacer el diseño gráfico también. Pero entonces el hombre no me jugó claro nunca, él no me llegó a abrir el expediente de trabajo, me pagaba en efectivo y entonces a veces se quedó debiéndome dinero y era un cuento detrás de otro y al final, bueno, vino la guerra de Gaza, él tuvo que cerrar el negocio porque estaban los cohetazos cayendo en Ashdod y estaba todo vacío, no había clientes y él tuvo que cerrar y después ni siquiera me pagó la indemnización que le pagaron a él por motivos de la guerra y todo esto y yo tuve que reclamarle incluso el dinero del seguro porque el seguro me lo quería cobrar a mí, por supuesto, y no estaba trabajando. Bueno, una historia tremenda y así yo, bueno, ya así aprendes, quieras o no quieras. Y en los países estos donde hay tanta dinámica y hay tanta gente que... Hay gente muy buena que te encuentras aquí, gente extraordinariamente buena, pero te encuentras gente muy hija de puta también. Gente que te quiere, se aprovecha de tu falta de conocimientos para quererte sacar dinero, para... Eso, bueno, yo creo que lo hay en todas partes. Y bueno, ya uno aprende a no caer en trampas y uno poco a poco ya se las va bandeando. Pero es un país donde si tienes un buen salario se vive bien, hay buena comida, hay abundancia de comida. Lo más malo que tiene este país es el asunto de la vivienda, lo cara que es. Lo cara que es. O la persona que tiene ya comprada su casa, o sea, esa persona puede ser casi que como un rey, porque no importa si ganas un salario bajo, eso no te hace porque te va a dar chance de ahorrar todo lo que quieras. O sea, pero lo más malo que tiene aquí es que los precios están un poco inflados y un poco de inflación. Es un país caro, pero lo más caro de todo es la vivienda. La vivienda es espantosamente cara. Y entonces, bueno, es como todo, ¿no? Pero bueno, es un país que si tienes un buen salario, es un país muy seguro para vivir, no hay delitos comunes apenas, no existe el carterismo, no existen los asaltos, no existe eso del ladrón que se mete en la casa, puede que lo haya, ¿no? Pero muy de vez en cuando, pero es difícil. Esto es yo puedo dormir afuera en el jardín acostado, lo que me dé la gana, puedo dejar abierto, no sé, no es así, no es igual que en otros países. Esto es muy, muy tranquilo. Se puede tender toda la ropa ahí, dejar la ropa ahí días si te da la gana, nadie se la va a robar. No existe eso. No existe eso. Es un país muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Y para los niños es muy seguro. No hay abundancia de eso de pedófilos ni de gente con ese tipo de cosas, que si te secuestran al niño. Y los niños van solo a la escuela. Y a partir de los 9 años, por ley, pueden ir solo a la escuela y no pasa nada. Nunca se ha dado ni un caso. Bien, ¿qué otra cosa? Eh, ya con eso contesté la pregunta de Carlos Manuel también, si el nivel de vida es caro, pero se puede vivir. Eh, ¿Qué más me preguntaron? Alguien me dijo que en Canadá hay varios ministerios pidiendo donaciones para los sobrevivientes del holocausto. Mira, esa historia con los sobrevivientes del holocausto es penosa, porque se supone que a esa gente no se le debe regatear el dinero, esa gente se ha ganado ese dinero con creces, porque esa gente sufrió muchísimo y perdió mucho, eh, esa gente, muchos de ellos perdieron en cosas en su vida que son lo que más vale en la vida, que es tu madre, tu padre, tus hermanos. Esa gente perdió todo y quedaron con traumas profundos. Aquí se les paga, por supuesto, y hay un fondo, pero además hay una organización alemana, que es la Claims Conference, que ellos se dedican a buscar personas que son sobrevivientes de holocaustos para canalizarle el dinero. Estuvieron en Cuba, yo me entrevisté con uno de ellos y lo puse después en contacto con personas que yo sabía que eran sobrevivientes del holocausto y allá se lo gestionaron. Era como un retiro, una pensión que le pagaban, no era un dinero despreciable, era bastante... eh, y, y bueno, pero se han dado casos de sobrevivientes que incluso que el dinero no les ha llegado a tiempo, que le han estado cicateando con el dinero, eso ha pasado aquí también, que es una vergüenza, es una verdadera vergüenza. Eh, y en Estados Unidos y en Canadá no sé cómo funciona, pero ahí tiene que estar Claims Conference también. O sea que
Eso yo, las personas que tengan una situación de que sean sobrevivientes del holocausto y que estén en una situación de esa que no les estén pagando el dinero, yo les recomiendo que busquen este canal de Claims Conference. Claims Conference es alemán y ahí alguien los puede ayudar, me imagino, en ese asunto. Pero hay muchas organizaciones judías que se dedican a eso también y que pueden ayudar a canalizar todo ese asunto de dinero. Pero, o sea, ministerios del país como tal, pedir dinero para la gente del holocausto, yo creo que ningún país tiene necesidad de hacer eso. Yo creo que eso es un bluff de alguien que está pidiendo dinero por hacerse llenarse el bolsillo, pero no creo eso. Me pregunta Clark si los judíos ortodoxos no trabajan. Vamos a ver una cosa. Una cosa es ortodoxo y otra cosa es, vamos a llamarle, ese es un lenguaje que no se debe usar porque es complicado. Pero bueno, pues como es el lenguaje que la gente entiende, vamos a explicarlo en el lenguaje que la gente entiende. Ortodoxo, los judíos están, o sea, en cuanto a cómo llevar la religión, tienen tres tendencias. Tienen reformista, que es la que más abunda en Estados Unidos, tienen conservadora, que es un poquito más estricta, un poquitico más estricta, y tienen la ortodoxa, que es la más estricta, la más... Y después, por supuesto, está la ultra ortodoxa. Dentro de la ultra ortodoxa están los hasídicos. Dentro de los hasídicos está el movimiento de Jabal Lubavitch, están los de Gur, los del rabino este de allá de Lituania, los de este, los del otro. Hay muchísimos. Y dentro de todo eso están los que son orientales, que son de Yemen, de los países que eran de los países del oriente, están sefaradíes, están ashkenazí, hay de todo, eso es como todo. Y los hasídicos, ¿qué cosa es? Los hasídicos son esta gente que usted ve que se dejan unas trenzas aquí al lado, que es por el asunto de no cortarse en redondo la cabeza, y ellos lo llevan al extremo y se dan las trenzas. Y esa gente son hasídicos. Hasídicos, ¿qué cosa es? La corriente mística dentro del judaísmo, que le da mucha importancia a la oración y a la práctica, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que esta gente, para ellos es más importante estudiar la Torah y estudiar el día entero la Torah, y mientras más Torah estudien, ellos, según ellos, tienen más virtud y tienen más de esto, porque para ellos lo más importante es la Torah, y la Torah efectivamente es importantísima. Yo pienso que todo judío debería aprender al día entre 1 y 2 horas, dedicarlo a aprender Torah. Eso sería muy bueno. Eh, pero señores, hay que trabajar también. En la vida hay que trabajar y hay que mantener a la familia. Porque los judíos más renombrados, como Maimónides, que era uno de los sabios más grandes que ha dado la historia del judaísmo, Maimónides era médico, trabajaba. Y muchos fueron sastres, fueron esto, lo otro, eran trabajadores. Trabajaban y mantenían a su familia. O sea que yo creo que eso es una corrupción del esto. Hay una historia cuando la fundación del Estado de Israel, Ben Gurión les dijo, bueno, si ustedes quieren tener gente que estudie, o sea, quieren tener un grupo de gente que van a ser eruditos, que estudien en yeshiva, en academias talmúdicas, perfecto, vamos a hacerlo. Y les dieron una cuota de 400 o 500 personas que estaban exentos de trabajar y de ir al ejército con tal de que estudiaran, y fueron los sabios que iba a haber en Israel. Pero sucesivos gobiernos le fueron dando prebendas a esa gente para obtener el favor político de sus votos, y entonces ya el número ya de 500 ha pasado a ciento y pico mil gente que están viviendo prácticamente como parásitos, porque no aportan absolutamente nada. Ahora, dentro de esa gente es injusto decir que no trabajan todos, porque yo los conozco que sí trabajan. Pero como son gente que no se han preparado en escuelas que los preparen para la vida profesional, para el mercado laboral, son gente que han estudiado en escuelas que nada más que hablan de religión prácticamente y de alguna cosa, y la matemática que dan es muy superficial. Entonces son gente que no están preparados totalmente para el mercado laboral, y al trabajo que pueden aspirar es a los trabajos más humildes. Yo, por ejemplo, he conocido a uno que trabaja en la basura y tiene 13 hijos. 13. Conozco gente que tiene 6 7 hijos y no trabaja. Entonces es un problema. Es un problema. Y eso de que ponen a la mujer a trabajar y ellos no trabajan, no, eso no es así tampoco. La mujer, por lo general no trabaja ni ellos ni la mujer. Pero hay veces que las mujeres sí son maestras dentro de la misma comunidad, o trabajan en una tienda, o trabajan en algo, eso sí. Pero estos son gente que se pasan el día estudiando, van ahí y se ponen a estudiar y a estudiar el día entero. Y es verdad. Entonces, y lo que sí levanta muchas ronchas es que no quieren ir al ejército, de contra que no trabajan, tampoco ir al ejército. Entonces eso es un problema, porque es un problema, es un problema. Es
es el punto ácido que hay entre ellos y los que no siguen ese tipo de cosas. Así que bueno, eso... eh, pero bueno, hay judíos ortodoxos, incluso ultra ortodoxos, que sí trabajan. Yo los he visto trabajando en mi empresa donde yo estaba y trabajan duro. Era gente que manejaba montacarga, manejaba grúa, eran almaceneros, trabajaban muchísimo, trabajaban muchísimo. O sea que hubo un momento que ellos empezaron ya a integrarse al mercado laboral, pero como les dije, tienen ese problema que no están preparados para todo tipo de opciones en el mercado laboral. Hay otros que sí, que estudiaron matemáticas, que estudiaron esto y se hicieron ingenieros, se hicieron informáticos, se hicieron cosas, pero son los menos. Otro me pregunta, Vera, si es cierto que los judíos negros son más pobres que los blancos. Bueno, yo no sé, en Estados Unidos, en otro lado, los judíos negros, yo no sé, porque es distinto, ¿no? Aquí los judíos negros que hay aquí generalmente son etíopes. Y sí, suelen ser más pobres por un problema de que vienen de un país donde no tenían una infraestructura, vinieron de una época en que Etiopía era mucho más pobre de lo que es ahora, gente que venía con un poco nivel cultural de países muy pobres, gente que venía con costumbres tribales incluso, con cosas de estas, y por supuesto son gente que también no está preparada para el mercado laboral, y a lo que aspiran es a limpiar el piso, a trabajar en cocina, a hacer cajeros en supermercados. Imagínate, no es tan fácil. Y sí se han dado casos de discriminación, sí se han dado. Nosotros tenemos un amigo que es etíope, una persona buenísima, y él estuvo en un laboratorio muy importante a buscar trabajo porque él trabaja también él es científico también, él trabaja en cosas de laboratorio, de análisis de laboratorio y cosas así, y él fue a buscar a una empresa privada de esta que tenía una plaza. Y el hombre le dijo que no, de limpieza sí tengo para ti. Una cosa así le dijo que eso es una barbaridad. Eh, pero bueno, aquí en este país no suele haber un racismo así ni nada de eso. Yo no lo conozco. Hace poco se formó una tremenda porque un policía por error mató a un adolescente etíope. Y los etíopes, que son gente muy pacífica, que nunca han dado problemas aquí, si dieron una tangana grande, rompieron, quemaron cosas, quemaron coches, carros, rompieron vidrieras, hicieron bastante estragos, porque parece que se cansaron, ¿no? De ser los segundones. Y hay que trabajar mucho en eso, yo pienso, hay que trabajar mucho en eso, porque son gente que vino de un país muy distinto, vino con una situación distinta, pero ya es hora de que la gente se integre también. Como mismo hay rusos que han venido de Rusia hace muchísimos años y no hablan hebreo todavía. Y la culpa la tiene el Estado también. Y la tiene que no ha habido suficientemente trabajo con eso. Porque les ponen canales de televisión en ruso, les ponen tiendas en ruso, tienen periódicos en ruso, entonces ya son gente que no aprenden el idioma de aquí. O sea, son retos que tiene el Estado como tal. Pero bueno, yo pienso que son solubles. No es... eh, Ya, señor, si le da ayuda a los ortodoxos, parte de su dinero se lo da al Estado a ellos. Bueno, sí, ¿qué voy a hacer yo? Pero además no solo eso, yo como judío religioso, se supone que el 10% de mi salario yo lo doy para cosas sociales, Y no me molesta, no me molesta dar el dinero, porque siempre hay gente que está peor que uno. Yo ahora mismo no hago nada con ver a una persona que está pidiendo dinero en la calle o algo de eso, que alguno que otro hay. Y entonces decirle que no, que empezar a inventar que si tú, no, yo no hago nada con eso. Yo primero tengo que pensar bien. Si el que está actuando mal es él, es un problema de él. El que está engañando es él y que allá él con la justicia divina cuando le toque. Eso no son cosas que a mí me... Así que bueno, señor, y a esa persona que me escribió el comentario diciendo que los judíos somos personas que nada más que es para nosotros mismos, eh, que somos egoístas, que somos personas que no nos interesa la humanidad, etcétera, etcétera, que somos malos y esto y lo otro, etcétera. Bueno, yo al final, dice que los judíos no hacen nada por la humanidad absolutamente. Yo al final decidí dejar aquí, al final, una lista con todos los premios Nobel, tanto de literatura, de medicina, de física, de química que ha habido de judíos, para que vean que el porcentaje de judíos es bastante alto. No es que, de nuevo, esto no es chauvinismo, ni es nada de esto. No es que los judíos seamos más inteligentes que nadie, ni que tengamos la cabeza más grande.
no se trata de ninguna ventaja ni de tipo físico, ni de tipo, ni que seamos el pueblo elegido por un asunto de elección. No, no, la elección no tiene que ver con superioridad, la elección tiene que ver con responsabilidad. Dios te entregó como pueblo una responsabilidad de la que tú te puedes hacer honor o no. Hay gente que sí, hay gente que no. Los judíos son como personas como todas las demás, con virtudes, con defectos, con luces, con sombras, pero tenemos cosas que dentro de la cultura judía, que una de las cosas que hay, como ya yo lo expliqué en varios programas, que la generación tras generación se nos inculca mucho estudiar y ser algo en la vida y tener medios para mantenerse, y tener medios para mantener la familia y mejorar, para mejorar, 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 mejorar. Y yo pienso que esto es válido y que si tú si uno se esfuerza y uno trabaja y sale adelante y estudia y va adelante, siempre va a ser mejor. Y eso es lo que tiene muy inculcado los judíos desde que nace, que tiene que ser alguien en la vida, que no se puede ser tampoco una persona que no estudie ni trabaje ni haga nada, que hay que esforzarse, hay que ser echado para adelante y muy tenaz, muy persistente. Eh, y bueno, el caso de los judíos ortodoxos que no trabajan, bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema que va a tener. Pero el judío como cultura tradicional de él, como pueblo, como tal, no estoy hablando de un sector que son esta gente, tienen la educación esta de echar para adelante, de estudiar mucho y de trabajar mucho. Y de ayudarse uno al otro. Porque mientras más tú ayudas a tu hermano y eso, es lógico que estás ayudando a toda una comunidad a salir más de los problemas. Es como mismo que yo tengo una hija y viene un hombre que se quiere casar con ella, él no tiene dinero, y yo si tengo la posibilidad lo ayudo a que él monte un negocio algo para que él también mantenga a mi hija también. Así es como funciona, así es como funciona. Es que enseñar a las personas a trabajar o a pescar. Te doy la vara de pescar, te digo, mira, se pesca así y dale, coge la vara y voy a pescar. No, no es con limosna todo el tiempo, ni nada de eso, aunque hay por supuesto gente que se dan donaciones, se hace de todo, se trabaja mucho con eso. Pero bueno, lo principal es que las personas estén preparadas para la vida, eso es lo que vale más, que la persona se prepare para la vida, para ser alguien. Y bueno, yo le dejo la lista ahí a este señor de todos los premios Nobel que ha habido, que son judíos. Dice que los judíos no producen nada para la humanidad. Bueno, ahí está. Ahí está gente como el inventor de la vacuna para la poliomielitis, que si no, ya saben, el de la, está Ehrlich también, que inventó la vacuna para la sífilis, con la sífilis, está el de la tuberculosis, están 20 inventos que se han hecho y 20 cosas que se han hecho que son en favor de la humanidad, porque si no, pues, estuvieran en Israel nada más. O sea, que es una tontería decir toda esa serie de cosas, ¿no? Es una persona que odia a los judíos, no sé por qué. Algo le habrán hecho, no sé, algún judío, no sé cómo será la historia, o se habrá hecho eco de las historias y de las estupideces que tanto se escriben, como la que escribió ese hombre el otro día en el portal cubano ese de Cuba, sí, el Musa ese. Así que bueno, señores, espero que haberles aclarado alguna que otra cosa. Si tienen más, me pueden seguir preguntando, yo no tengo ningún problema. Vamos a hacer un día, organizamos una directa y hablamos un poco de todo esto. Y bueno, les deseo que lo mejor del mundo. Y ya saben, como siempre, nos vemos hasta la otra.